muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada de este significativo coloquio que hemos organizado con el deseo de profundizar desde una perspectiva pastoral y académica en la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos. Actividad que surge desde la Rectoría y Gran Cancillería de nuestra Universidad Católica del Maule y organizada por la Pastoral UCM junto a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Dirección General de Vinculación de esta misma casa de estudios. Quiero saludar a nuestra comunidad universitaria, a los hermanos y hermanas de las distintas diócesis del país y a todo el público que se conecta a nuestra transmisión a través de la cuenta oficial en Facebook de la Universidad Católica del Maule. Recordarles que a partir de este momento ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios, reflexiones allí en la sección de comentarios y nosotros con todo el gusto las estaremos leyendo. Un saludo también fraterno a quienes nos escuchan a través de nuestra siempre querida Radio Chilena del Maule. También saludar a los conferencistas del día, a quienes estaremos presentando más adelante, pero desde ya agradecemos profundamente que puedan acompañarnos en esta segunda jornada. Un saludo muy especial a nuestro gran canciller y administrador apostólico de la diócesis de Talca, Monseñor Galo Fernández Villaseca, quien nos acompañó en la jornada anterior, y al rector de nuestra Universidad Católica del Maule y presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, doctor Diego Durán Jara, a quien le pedimos amablemente que pueda encender su micrófono para que nos salude en el inicio de esta segunda jornada. Rector. Bien, muchas gracias. Quiero saludar a todos y cada uno. Primero los que están aquí, ¿no? Los que van a participar con una reflexión. A Manuel David de Colombia, que es nuestro invitado internacional, y a los dueños de casa, ¿no? Miriam, Benoit y Donna. Les agradezco mucho el que puedan también mostrar una mirada, una particular mirada a lo mejor respecto de esta encíclica Fratelli Tutti, porque permite en este segundo encuentro poder efectivamente ir acercándonos un poco al sentido y a ese objetivo, ¿no? Del camino de esperanza, decíamos la vez pasada, que nos propone el Papa Francisco. Estamos viviendo momentos complejos a nivel nacional, no solo por el tema sanitario, sino que cada vez que el país se ve enfrentado a procesos eleccionarios, a procesos como por ejemplo el constituyente, en que debiera ser una instancia en que todos nos encontramos desde la civilidad para poder concretar un camino para el país mancomunado, dialogado, reflexionado, nos encontramos con miradas tan dispares, con dificultades tan grandes, con abismos entre uno y otro que hace tan difícil el poder acercar posiciones. Y yo creo que instancias como esta, ¿no? En la conversación en función también de la fraternidad, donde el objetivo es común, es el bien común, donde es el bien de la persona, el bien de la sociedad, el bien colectivo, también del cuidado de la persona, creo que ayuda muchísimo a poder enfrentar este tipo de instancias y situaciones. Por lo tanto, les invito a que en ese espíritu, tratando de buscar esa operacionalización, esa bajada, ¿no? De la encíclica al día a día, que nos permita, con la reflexión que ustedes nos van a proponer, hacer una invitación al resto para que puedan efectivamente tomar lo propio y compararlo con las propias decisiones y por el propio camino que cada uno tiene. Aquí nos encontramos de una manera particular, no estamos presencialmente, pero nuestras miradas están todas enfocadas en lo que ustedes van a presentar, que es una manera de unirnos, y por lo tanto les deseo el mejor de los éxitos hoy día en este segundo encuentro. Muchas gracias, Diego, y que todo resulte muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, rector, por sus palabras y su mensaje. Bien, continuemos entonces. Como comenté anteriormente, este coloquio lo que busca, lo que persigue es poder profundizar en esta tercera encíclica del Papa Francisco desde dos miradas.
la pastoral y la académica. La semana pasada nos acompañaron los profesores Marcelo Pinochet Ayala, director de la Escuela de Sociología de nuestra Universidad Católica del Maule. Nos acompañó el profesor Sandro Paredes Díaz de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas y la profesora Claudia Leal Luna de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes estuvieron a cargo entonces de reflexionar desde esta mirada pastoral. Hoy tenemos 4 invitados, tenemos un invitado internacional, quienes estarán abordando la Fratelli Tutti desde una mirada académica. Así es que sin más preámbulo, quiero presentar a la primera ponente del día, esta primera exposición que está a cargo de la profesora Miriam Díaz Yáñez. Díaz es doctora en Ciencias de la Educación con especialidad en Sistemas de Formación por la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura y directora del Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Así es que, profesora Miriam, muchas gracias por acompañarnos. El espacio es suyo. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan en este ciclo de coloquios. Agradezco la invitación que me hiciera la pastoral universitaria de la Universidad Católica del Maule para reflexionar sobre lo que nos dice el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti. El ciclo de hoy se enfoca a una reflexión desde la academia. Por ello, esta mirada tendrá como sustento la encíclica Ex Corde Ecclesia, que señala que la Universidad Católica, en cuanto universidad, es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Nuestra universidad acoge estos desafíos de constituirse como una comunidad a la altura de Ex Corde Ecclesia, según se expresa en su proyecto educativo institucional. Por esta razón, la presente reflexión tiene como foco la línea de investigación sobre migración, que en el Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural hemos asumido como una necesidad de ampliar el alcance de los conocimientos sobre el tema, desarrollando proyectos, publicando en revistas científicas, promoviendo trabajos empíricos para generar propuestas que vayan en directo beneficio de las personas migrantes que han llegado a nuestro país con la esperanza de una vida mejor. En este coloquio acojo las palabras del Papa Francisco que señala: entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión, para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las palabras. Precisamente estas palabras están en el subtítulo de la encíclica Fratelli Tutti, Fraternidad y Amistad Social. Esta tercera encíclica, firmada el 3 de octubre en Asís, Italia, nos permite ver el pensamiento social del Papa Francisco, un hombre especialmente cercano con los oprimidos, los pobres, las víctimas de conflictos, los migrantes, que enseña y practica la misericordia divina. En cada una de sus enseñanzas y sus actos se manifiestan el pensamiento social cristiano que ha plasmado en sus encíclicas, exhortaciones y cartas. Para realizar esta reflexión me basaré en el 4º capítulo de la encíclica, denominado Un corazón abierto al mundo, en que el Papa Francisco aborda los procesos migratorios, haciendo un llamado a tomar conciencia sobre la dramática situación de las personas migrantes en nuestra casa común. Haciendo un poco de historia, el primer viaje oficial del Papa Francisco fuera del Vaticano fue el 8 de julio de 2013 a Lampedusa,
una isla ubicada al sur de Italia, que desde principios de la década del 2000 se convirtió en un punto de tránsito principal para las personas migrantes indocumentadas procedentes de África, Medio Oriente y Asia, que querían ingresar a Europa. Durante el trayecto entre Cala Pisana y el puerto de Lampedusa, el Papa Francisco arrojó una corona de flores al mar para rendir homenaje a las personas migrantes muertas en el Mediterráneo, que se calculan en 25.000 durante los últimos 20 años. En el puerto de Punta Favarolo, el Papa fue recibido por 50 personas migrantes africanas, muchas de ellas musulmanas, que estaban alojadas en centros de acogida de Lampedusa. Ese fue un acto de ecumenismo y apertura para acoger y valorar al otro, sin importar su raza ni confesión religiosa. Y con esta determinación, el Papa Francisco empezó a marcar de coherencia su discurso y pontificado, caracterizado por la invitación a la Iglesia a salir de sí misma para buscar las periferias del mundo, no solo las geográficas, sino las existenciales. El Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia y del mundo a las víctimas de Lampedusa, porque no se ha hecho lo suficiente o lo necesario para cambiar su destino. Esta es una realidad, ya que hasta el día de hoy no se ha hecho lo suficiente para evitar que las pateras sigan surcando los mares, llevando a personas en muy malas condiciones sanitarias y de seguridad que huyen de la guerra, del hambre, de la injusticia, que ocurren en sus propios países, arriesgando con ellos sus propias vidas y perdiéndola en muchas ocasiones tratando de ingresar a Europa, solo para tener una oportunidad de vivir dignamente. En nuestro país, hace unos meses atrás, veíamos cómo una gran cantidad de personas migrantes se encontraban varadas en la frontera del norte, con niños pequeños y personas mayores, esperando la posibilidad de ingresar a Chile. Otros, en cambio, lo hacían por los pasos no habilitados, exponiéndose a serios riesgos de ser abandonados o víctimas de abusos, robos, por parte de personas que no ven al migrante como un hermano que necesita ser acogido. A este respecto, dice el Papa, traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los migrantes, que a lo largo de su viaje, con demasiada frecuencia, experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. El Papa Francisco manifiesta en su encíclica que hay que evitar las migraciones no necesarias, creando en los países de origen oportunidades concretas para que las personas vivan con dignidad. De ahí la importancia de crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Mientras esas condiciones no estén dadas en los países de origen y las personas se vean en la obligación de emigrar, el Papa Francisco nos llama a acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes. Acciones clave que encierran este amor fraterno del buen samaritano, parábola a la que refiere en esta encíclica, señalando que este es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de nuevo vínculo social. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros, señala el Papa, está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Al mismo tiempo, el Papa Francisco nos llama a respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino realizarse integralmente como persona, pues quien emigra no deja atrás sus derechos cuando sale de un lugar de origen. Esto está claramente establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy 10 de diciembre se cumplen 72 años de su promulgación, y que en sus artículos 13 y 14 señala el derecho que tienen las personas a moverse libremente y a buscar refugio y asilo en casos extremos,
donde su vida corra peligro. Asimismo, diversos tratados internacionales, firmados y ratificados por casi todos los países del mundo, reconocen que la persona migrante es un sujeto de derechos y que no puede ser tratado de otra manera, sobre todo cuando se trata de situaciones vulnerables. El Papa Francisco nos recuerda cómo la Biblia nos interpela sobre la realidad de los migrantes. En Mateo capítulo 25, versículo 35, el mismo Jesús dice: fui forastero y me recibieron, señalando que cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro, sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. El Papa nos dice que se hace imprescindible el amor, que es auténtico, ayuda a crecer y nos invita a salir de nosotros mismos, hasta acoger a todos. Desde la antigüedad se acuñó el deber de la hospitalidad. La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don, que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Mediante la hospitalidad se acoge a aquellas personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares. El Papa señala que la llegada de personas migrantes procedentes de un contexto cultural diferente se convierte en un don, porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Con esto, el Papa nos desafía a vivir una auténtica cultura, inclusiva e intercultural. Para que esta cultura exista, se deben dar condiciones dignas para las personas migrantes. En este sentido, el Papa señala una serie de propuestas que revelan una gran sensibilidad, asumiendo una postura crítica, interpelando a la comunidad política y a la sociedad civil. Entre las propuestas del Papa Francisco se encuentran ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso para las personas migrantes, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos. En nuestro país, y según datos de la encuesta CACEN del año 2017, el 21% de los hogares de personas migrantes presenta condiciones de hacinamiento. Esta cifra se reduce a un 5,8% para los hogares chilenos. Esta situación de precariedad y hacinamiento atenta contra la propia dignidad del ser humano del migrante. La tarea es promover la dignidad de la persona, reconocer que posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie, y menos aún en beneficio de intereses económicos, señalaba el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo en el mes de noviembre de 2014. Asimismo, el Papa en su encíclica manifiesta la necesidad de que las personas migrantes tengan oportunidades de trabajo. La inserción laboral en Chile es diferente entre la población local y los extranjeros. El proceso que experimenta la población migrante está marcado por la precarización en el tipo de trabajo que desarrolla. Según un estudio realizado en la Organización Internacional para la Migración en el 2018, las condiciones laborales precarias, horarios extensos, turnos, ausencia de contratos, contratos transitorios y las características intrínsecas de las personas migrantes, nacionalidad, color de piel, entre otras, generan prácticas discriminatorias que afectan la incorporación del extranjero al mercado laboral chileno. La informalidad laboral, por otra parte, profundiza la exclusión social del trabajador migrante. Esta no se traduce únicamente en la ausencia de un contrato de trabajo, sino también en la clase de labores que realiza y en la forma en que desempeña sus funciones. Es por ello que resulta fundamental la implementación de políticas públicas con miras a contribuir al pleno y efectivo ejercicio de los derechos laborales de todos los trabajadores migrantes, regulares o irregulares, mejorando así su situación jurídica, laboral y su integración a la comunidad nacional. A la fecha, y ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, más del 30% del 1.400.000 personas migrantes que viven en Chile perdieron sus empleos durante la pandemia. Y 3 de cada 4 personas migrantes considera que su nivel de ingresos no alcanza para cubrir las necesidades básicas, lo que indica la precariedad en la que se encuentra. El Papa Francisco también se ocupa del tema educativo, manifestando la importancia de proteger a los menores y asegurar el acceso a la educación. En relación a este punto, nuestro país se ha hecho parte de una serie de convenciones internacionales que garantizan el derecho de niños y jóvenes extranjeros al acceso a la educación.
Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos, aún no se aprecia una adecuada inclusión de los estudiantes migrantes en el contexto escolar, ya que el país no cuenta con una legislación migratoria que garantice el acceso, permanencia y egreso del sistema escolar desde un enfoque de derechos. El Papa hace un llamado a generar una legislación global para las migraciones. Para ello llama a los estados a colaborar para establecer planes a mediano y largo plazo, que no se quede la simple respuesta a una emergencia concreta y responsabilidad compartida. El Papa, reunido con los representantes del proyecto europeo Voces y Experiencias de las Fronteras, liderado por el alcalde de Lampedusa y Linosa en Italia, les pide convertir fronteras y barreras de división en ventanas de comunión en la diversidad. Por otra parte, el Papa llama a la no criminalización de las personas migrantes. Su intención es no dejarnos llevar por el miedo a encontrarnos con el otro. Según palabras del Papa Francisco, la llegada de los migrantes suscita alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cegada y replegada sobre sí misma. Estas palabras del Papa nos llaman a una reflexión profunda respecto de la pérdida de sentido sobre la fraternidad, principio que plantea la necesidad de formar una sola familia humana, una ciudadanía mundial y un mundo sin muros. Asimismo, esta situación obliga a replantear el enfoque de toda la política pública en torno a las personas migrantes, a fin de colocar su dignidad en el centro de las prioridades, ya que el respeto a la dignidad humana es la base de la civilización, el fin último de la democracia, y sin ello no hay sociedad que pueda ser justa. La migración no puede sino enfrentarse desde la perspectiva de la protección de derechos, porque el drama humano, el dolor y la desolación no tienen nacionalidad ni conocen fronteras. Para concluir, acojo las palabras del Papa Francisco, que señala anhelar que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. La construcción de una sociedad más justa implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana y el desarrollo de una comunidad mundial capaz de plasmar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan el diálogo y la amistad social. Para llevar a cabo este desafío, hace falta salir del círculo vicioso del individualismo y de un modelo económico excluyente que arrincona a los más débiles. La sana política puesta al servicio del verdadero bien común de sociedades inclusivas, no de fanatismos o de miedos que construyen fronteras, y el camino por una gobernanza mundial renovada se presentan como uno de los grandes desafíos de la encíclica Fratelli Tutti. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Miriam. Gracias por esta reflexión, por esta interpretación que hace de este capítulo 4 de la encíclica, Un corazón abierto al mundo entero. Gracias también por ofrecernos estas cifras, toda esta reflexión que sin duda alguna nos llama a trabajar, como bien lo dice el Papa Francisco, por una cultura inclusiva, promover la dignidad de todos y todas. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias, Diego. Bien, quiero recordarles a todas las personas que siguen esta transmisión a través de la cuenta oficial en Facebook de la Universidad Católica del Maule, que a partir de este momento pueden hacernos llegar sus comentarios, sus reflexiones, y nosotros, por supuesto, más adelante las estaremos leyendo con mucho gusto. Bien, vamos entonces con la segunda exposición del día, a cargo de nuestro invitado internacional que se conecta desde Colombia. Estamos hablando del profesor Manuel David Gómez. Gómez es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en estudios bíblicos por la Uniclaretiana y estudiante del doctorado en Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana. También es profesor y coordinador de investigaciones del programa de Teología de la Universidad Católica Luis Amigó de Medellín, Colombia. Profesor Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Sea bienvenido, el espacio es suyo. Muchas gracias, Diego, y un saludo también para nuestro panel, a nuestro rector allá en la Universidad Católica del Maule, a Diego Durán.
también a nuestros maestros Miriam, Domitila y Benoit, que se encuentran aquí en este panel. Voy a compartir pantalla en este momento. Me gustaría que me confirmaran si se ven bien las diapositivas. Se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Y también darles un saludo desde Medellín, Colombia, especialmente en nombre de nuestro padre rector, padre Carlos Enrique Cardona Quiseno, y nuestra decana de la Facultad de Humanidades y Educación, la maestra Olga Cecilia Vázquez Jaramillo, y también el director de nuestro programa de teología en la Universidad Católica Luis Amigó, padre Sandro Aníbal Castaño Suárez, todos ellos enterados de esta participación que en este momento la Universidad Católica Luis Amigó tiene en las aulas de la Universidad Católica del Maule. Un abrazo entonces desde Colombia, y empiezo la exposición hablando de la Fratelli Tutti como un nuevo impulso para la renovación del quehacer teológico, sabiendo que esta lectura es incompleta y que apenas empieza a suscitar algunas inquietudes que se van sumando a esta aula en la que nos encontramos todos y todas participando. Aceptando esta invitación para conversar a propósito de la última encíclica comunicada por el Papa Francisco, deseo compartir en este encuentro de amigos algunas inquietudes, motivaciones, sentimientos que emergen luego de la lectura minuciosa, necesariamente incompleta, de un documento que nos cuestiona como seres humanos que habitan el mundo, que resuelven los contextos de múltiples dimensiones y que desde mi quehacer docente me obliga a seguir repensando el trabajo teológico personal e institucional. No es posible seguir con una teología que mira al cielo y que no esté pendiente de los signos presentes, que son los signos de los tiempos. Así, en esos primeros días de octubre de 2020, en la fiesta de San Francisco, se proclama en lengua italiana una encíclica para el mundo entero a propósito de la fraternidad y la amistad, anunciando sobre la tumba del pobre de Asís la vida de Cristo para todas las naciones. Fraternidad, amistad, asuntos en los que todo el ser humano debe encontrarse, respetarse, identificarse y amarse. Aquí presento un claro reto para todos los seres humanos, culturas, pueblos, religiones y sociedades. Levanta unos principios éticos fundamentales, hace una crítica sociopolítica, invita a renovar las relaciones entre los seres humanos, identificando el fundamento que vincula las búsquedas y sentido de la vida en esta casa común, como el Papa Francisco bien llama aquí y en la anterior encíclica Laudato Si. De la luz de la fe a la ecología y de la ecología a la amistad social, este magisterio muestra con claridad un camino con esta tercera entrega en la que vuelve a armar el lío en todos los ámbitos de la realización humana. Ante la invitación fraterna de la Universidad Católica del Maule para este intercambio académico y fraterno, abrimos el corazón y el mundo, como dice el capítulo 3 y 4, con más perspectivas y aportes de la encíclica al quehacer teológico que tanto nos preocupa, en el que vertimos un proyecto de vida personal y eclesial, discurso transformador que impulsamos y colaboramos como servicio fundamental en la Iglesia, las iglesias y las demás comunidades humanas. Me atreví a pensar desde mi pregunta fundamental sobre la que me he movido últimamente por las opciones contextuales de nuestro programa teológico en la Universidad Católica Luis Amigó de Colombia, puntualmente para decir qué aportes comparte la Fratelli Tutti para potenciar el trabajo teológico actual. Se trata de buscar los aportes al quehacer teológico en una encíclica cuyo tema no es la teología como disciplina propiamente, pero sí está directamente implicada, según se puede evidenciar en varios desarrollos y en las intencionalidades del magisterio papal actual. Señalo unos tópicos que considero importantes para fortalecer el trabajo teológico como discretos signos de los tiempos para poder hacer un trabajo fraterno y mancomunado con las instituciones. Y aquí están los 4 puntos. Fratelli Tutti como fruto de la maduración teológica. La cristología de la compasión, el sufrimiento como punto de partida de todo quehacer teológico. La renovación de la investigación teológica y el fortalecimiento del método. Y la eclesiología del encuentro como crítica a los problemas del mundo. Fratelli Tutti como fruto de la maduración teológica. Pensativo me deja el numeral 257 de la encíclica al señalar la Carta de las Naciones Unidas como verdadera norma jurídica fundamental, destacando la experiencia de los 75 años de este organismo y las ventajas de su normatividad, como también las tristes desventajas de su incumplimiento entre las naciones, a veces en materia sociopolítica, que deben ser también tenidos en la cuenta con punto de referencia obligatorio de justicia que conduce a la paz y a la fraternidad. 75 años parece mucho tiempo, pero la verdad no lo es. No nos podemos dejar engañar con este asunto de que en pleno siglo XXI y aún ocurren estas cosas, ¿sí? Uno escucha mucho esa palabra en varios espacios. Los cambios no se ejecutan por decreto, sino con pedagogía.
No ha pasado un siglo de transformación de discursos, relacionalidades, comprensiones y cosmovisiones. Ante los miles de millones de años que lleva el ser humano poblando el planeta, gestando cultura, 75 años de reflexión, conformación de instituciones, compromisos de no motivación de guerras y masacres, no es nada de tiempo. ¿Hace cuánto vivimos la Segunda Guerra Mundial? ¿Hace cuánto las mujeres tuvieron derecho a votar? ¿Hace cuánto fue celebrado el Concilio Vaticano II? ¿Hace cuánto se proclamaron los derechos humanos? Y en ámbito colombiano, hace menos de 50 años se vivió un conflicto armado complejo de superar. Y hace apenas menos de 4 años, un gran sector del país dijo paz como gran impronta, pero nos quedamos como Moisés viendo de lejos esta tierra prometida. Hay sufrimiento por doquier, pero la última palabra será siempre la esperanza. Crecer duele, pero lleva la vida. Madurar implica asumir cambios y avanzar, conservar la identidad abriéndose a la apertura del futuro con su novedad. Por ello, casi que en los mismos contextos, mientras leía la encíclica, me era imposible no pensar en los grandes desarrollos de la teología del siglo XX, en el mismo desarrollo narrativo del texto del Papa Francisco. Aquí retomo la esquematización que Ghibellini tomó de Habermas de los principales ciclos del desarrollo teológico del siglo XX, reconociendo 4 dinámicas o movimientos. A partir de una guerra profunda que se desata en Europa y la crítica de la modernidad y las escuelas neoescolásticas de los últimos siglos, lleva a centrar la mirada en la palabra de Dios y su relación con el mundo. Primer movimiento. Luego, una existencia personal que implica vivir el amor visto en perspectiva histórica, en diálogo con la cultura y los nuevos contextos de la sociedad. Segundo movimiento. Una amplitud que lleva a pensar al ser humano no como sola persona, sino en relación con otros y otras, comprobando la dimensión política y esperanzadora de la fe, tanto en Europa como en la América Latina. Tercer movimiento. Para finalmente pensar las nuevas relaciones en una perspectiva ecuménica e interreligiosa comprometida con la paz mundial. Cuarto movimiento. ¿Acaso estas dinámicas de la teología del siglo XX no muestran, curiosamente, un esquema muy parecido al desarrollo de la Fratelli Tutti? Del sufrimiento al existir en el amor, y de ahí a las relaciones políticas como manifestación de la caridad que las religiones deben velar y promover, lleva a pensar la relación entre las culturas, interculturalidad que promete mucho el Papa Francisco, que es objetivo de las ciencias sociales, de la que la teología bebe y al mismo tiempo transmite sabiduría, adquiere palabras y se compromete en el amplio discurso de las ciencias. Segundo punto, cristología de la compasión, sufrimiento como punto de partida de todo quehacer teológico. Recuerdo las palabras de una maestra mía de la Universidad de Zaragoza que se llama Luisa Paz Rodríguez Suárez, que nos decía alguna vez en clase que si no conocíamos el sufrimiento seríamos los peores profesionales del mundo. El primer capítulo de la encíclica empieza hablando del sufrimiento, pero no es todo sufrimiento y no todo es pandemia, expresión que solo aparece 8 veces en la encíclica. Luego, un rápido recorrido que lleva a pensar las relaciones de sometimiento sociopolítico y económico de pueblos y culturas, se hace una crítica a las relaciones entre las personas, naciones y medios de comunicación. En los últimos párrafos relacionados con el final de la sección se presenta la perspectiva de esperanza como una luz pequeñita. Una esperanza que no es final, es inicio, es un telos puesto en perspectiva de creación al inicio de la encíclica, como una protología que impulsa el camino hacia el futuro, según el numeral 55. Justo ahí proclamamos al Dios de la esperanza en medio del sufrimiento, porque la última palabra la tiene al Dios, el Dios de la vida al que le damos todo. Es el eje articulador del método que pasa del dolor a la lectura teológica de la realidad. Es una esperanza que solo se lee, según el numeral 54, como donación de la vida. Con Francisco sentimos el impulso de pasar de las obras de misericordia, una genuina teología de la misericordia, de la compasión, de la solidaridad, de la justicia, un gesto que implica sentir la carne del otro, una expresión que repite varias veces Francisco, para defender la vida. Interesante reto verificar cómo esta realidad es iluminada a partir de la parábola del buen samaritano, que luego de hacer una hermenéutica de esta perícopa, que empieza incluso por los fariseos, en los numerales 85 y 86, luego de narrar la identidad de ese extraño en el camino, en el primer caso para referirse, se refiere en 2 ocasiones a la palabra teología. La palabra teología solamente aparece 2 veces en toda la encíclica. Para referirse a la comprensión comunitaria de la divinidad, y en el numeral 86 para afirmar los avances de la teología que no deben permitir ninguna asociación de la experiencia de fe con asuntos que motiven la esclavitud y la exclusión social. El quehacer teológico queda comprometido
con esta directriz que nos recuerda una vez más el horizonte práctico de las ciencias teológicas, quedando reconocida aquí la doble fundamentación ética de nuestra profesión, desde lo antropológico al considerar la defensa de la vida y lo cristológico al reconocer el fundamento de la praxis del buen Jesús de Nazaret. Será Jesús mismo, con esa parábola sencilla y muy profunda, que mostrará el camino de la compasión que expresa la fuerza de la caridad transformadora del mundo, de unas relaciones humanas que desde lo regional, lo local de la cotidianidad, proyectan el mejoramiento global de las relaciones internacionales, interculturales y ecológicas. Es compasión, respuesta al sufrimiento, a la fragilidad, a la vulnerabilidad como característica fundamental que revela y significa también en ese espacio para transformar desde el acontecer el verdadero rostro del Dios de Jesús, práctica en la que todos los seres humanos de todas las religiones, creencias y marcos existenciales podemos encontrarnos, incluso dicho por el mismo Francisco, hasta ateos y agnósticos. Tercer punto. Renovación de la investigación teológica y fortalecimiento del método. Se podría entender por el desarrollo procesual de la encíclica el famoso método ver, juzgar, actuar, pero cuando empezamos a leer la encíclica nos damos cuenta que su trenzado temático imposibilita un esquema rígido. Pero decir renovación teológica, decir fortalecimiento del método y otros asuntos relacionados lleva a la lectura obligatoria de los primeros numerales de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, no tanto en sus marcos normativos, sino en la fuerza profética del mensaje consignado en la introducción que exponen qué debe consistir hoy en día el trabajo teológico en la universidad. Expresiones como hermenéutica evangélica de la realidad, iglesia en salida, teología en salida, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Tengo entendido que la palabra transdisciplinariedad aparece por primera vez en el marco teológico, al menos en nuestro quehacer eclesial, como también llamado a los investigadores para la cualificación en el método teológico, lleva, en palabras de Francisco, un relanzamiento de la teología. Y cuando digo relanzar no digo marketing, como quien va a presentar un álbum de música o retomar la fama abandonada, sino de forma literal, me insinúa un volver a lanzar, es decirle a la teología que atienda a la realidad, que sea coherente con los sufrimientos del mundo, que deje de mirar hacia adentro intraeclesia, sino hacia afuera extraeclesia. Me lleva a rememorar los inicios de las comunidades cristianas primitivas que, viendo la necesidad de reflexionar su fe, también tenía que defenderla en el mundo hostil vivido, en el contexto del mundo hostil vivido, y también defender la vida en esos contextos. ¿Cómo decir la fe en Jesús en un espacio sin fe? Hoy en día nos preguntaríamos cómo la fe judeocristiana, cómo el sentir de la iglesia puede hacer aportes a la reconstrucción del tejido sociopolítico y cómo puede ser palabra eclesial oportuna y cómo puede colaborar para transformar el mundo. Alberto Parra nos dice que la investigación de toda ciencia tiene como resultado no la ciencia misma, sino algo distinto de ella. ¿Qué produciría la teología? Decir investigium iri es seguir un vestigio, una huella, una impronta, una pista, un indicio previo que cultiva el conocimiento, labor de la ciencia y la investigación. En nuestro caso implica la búsqueda audaz, crítica y amorosa de las huellas del Dios presente en la verdad, la bondad y la consistencia de sus criaturas, en palabras de él, acto propio de la investigación teológica y significado propio de la revelación de Dios en la historia. Sería el amor fraterno y la amistad social este producto final de la reflexión teológica. El numeral 185 dice teología sin decir teología, incluso dice método, incluso investigación, incluso interdisciplinariedad. Y la realización final del trabajo teológico de una forma sintética y retadora. Léanlo, por favor. Dice así: la caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, sin relativismo. Esto supone también el desarrollo de las ciencias y su aporte insustituible para encontrar caminos concretos más seguros para obtener los resultados que se esperan. Porque cuando está en juego el bien de los demás, no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. Hasta ahí la cita. Si la teología produce algo distinto a ella, entonces la caridad política como acto moral de gran bondad expresada por la Fratelli Tutti nos lleva a pensar en ella como la máxima expresión y concreción del amor. Y llevaría a pensar la teología de forma seria, en clave histórica y transformadora, tal como lo demanda nuestra Veritatis Gaudium. Sería pensar el método teológico y la investigación teológica en palabras de Francisco
como círculos de amor que implica hacer existir gratuitamente a otros, beneficiando existencias, relaciones sociopolíticas, económicas y religiosas. Tercer punto, eclesiología del encuentro como crítica a los problemas del mundo. Un momento, por favor. Ya. A través del diálogo, entre el Papa Francisco y el gran imán Ahmad Al-Tayeb el 4 de febrero de 2019, queda claro que con este símbolo que la Iglesia promueve el encuentro con las religiones a través del encuentro con el sufrimiento que toca toda la carne humana, la que lleva a la promoción de la paz y la desautorización de toda forma de muerte legal e ilegal, más o menos institucionalizada, donde la guerra y la pena de muerte serán anuladas desde las sabidurías religiosas. No más violencias, no más fanatismos, no más exclusión, no más muerte en nombre de Dios, y un total reconocimiento a la participación de siglos de desarrollos de sabidurías religiosas o teologías para la promoción de la vida en las esferas públicas. Por ello, Fratelli Tutti no es un tema de mesa temática, tampoco es un dato curioso. Es un programa sociopolítico y eclesial que nos lleva a pensar la vida en múltiples dimensiones donde queda comprometida la Iglesia misma y entera con la vida en todos sus contextos. Es la ratificación de la opción por los pobres, los desvalidos, los injusticiados, los frágiles, los subordinados, los abyectos del mundo y de la historia. Es el cuerpo sufriente de la mujer, del indígena, del migrante, de otras etnias, de otras razas. Es el cuerpo sufriente del lugar de encuentro sociopolítico, eclesial, intereclesial e interreligioso. La Iglesia no puede estar lejana de los problemas del mundo. Llama a todas las religiones y tendrá que asumir las consecuencias agresivas de esta opción que en últimas es llamado imperativo y evangélico. Estos discursos que pululan en este momento desacreditando el actual magisterio no son nada más lejano a las intencionalidades de este programa, pero que revela, quizá paradójicamente y como un diagnóstico, las intenciones de algunos grupúsculos. La respuesta de la Iglesia ante este conflicto que a ella misma le toca vivir debe ser coherente con el misterio de un Dios que solo sabe crear, redimir, vivificar, salvar, liberar, amar y servir. Para finalizar, señalo algo sobre estos discursos. Me preocupa algo de nuestras comunidades, y lo digo como autocrítica también. Salgo de la Fratelli Tutti y los retos que suscita en todo plano para verificar casi de forma inmediata cómo surgen y llueven las críticas y las calumnias, las estereotipaciones, incluso denunciadas por Francisco en dos de sus numerales, 201 y 266, quizá con más fuerza que su anterior encíclica ecológica, donde se acusa su texto de no ser cristiano y de hacer emerger temas de alta polémica socioeclesial para desautorizar su objetivo. No me detendré a dar mi postura al respecto porque ese no sería propiamente el tema, pero sí afirmo que se aprovechan del contexto para oscurecer la fuerza política y eclesial de la encíclica que, como en muchos puntos del magisterio de Francisco, pone en crisis y nos obliga a tomar postura ante la vida. Quizá la encíclica comprueba como un espejo las acciones de algunos grupos humanos politiqueros cuando aparecen denuncias que llevan a disminuir los intereses de unos pocos contra el bien común. Esto no le agrada a algunas personas, incluso al interior de nuestra misma comunidad. En conclusión, hablamos del Dios que se revela en Jesús y que revela a Jesús, Dios que se comunica, que se muestra, que se encarna, que se da a conocer en la historia en toda matriz cultural, pero ¿qué hacemos realmente para producir teologías en esta perspectiva? ¿Este no es acaso el único y verdadero objetivo de un trabajo teológico? Recuperar la cotidianidad es un imperativo metodológico, cristológico, eclesial, y por lo tanto el teólogo no puede olvidarse de esta función práctica primordial. Por eso yo les invitaría a ustedes a que ahorita, en un ratico, pudieran ustedes leer en clave de teólogos y de teólogas el numeral 193 y el numeral 197. El 193 dice, todo político es un ser humano. Yo lo invito a que en vez de todo político lea todo teólogo. Mire a ver qué encuentra, mire a ver qué reflexión suscita, diciendo, todo teólogo es también un ser humano, está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas. Y a que lea también el numeral 197, porque al final de ese numeral 197 aparecen como a manera de rúbricas, a manera de evaluación, unas preguntas fundamentales que se le hace a todo político, pero también se le hace a todo teólogo. ¿Para qué?
¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? ¿Cuántos me aprobaron? ¿Cuántos votaron por mí? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas más dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida y en la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Y qué provoqué en el lugar en que se me encomendó? Un saludo para todos y todas y muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención, por esta reflexión que haces. Muy interesante que también nos interpela y que nos llama, sobre todo al ser una universidad católica de región que ha cultivado la teología por más de 20 años, nos llama a pensar o a practicar una teología que no solo mire al cielo, sino que verdaderamente esté pendiente de los signos de los tiempos. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos y por esta interesante reflexión. Bien, vamos ahora con la tercera exposición del día, a cargo de la profesora Donatila Ferrada Torres. Ferrada es doctora en Filosofía con mención en Currículum, Transversalidad e Interculturalidad por la Universidad de Valladolid, España. Es profesora titular de la Universidad Católica del Maule, directora del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social y académica del Departamento de Fundamentos de la Educación. Profesora Donatila, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto escucharla. El espacio es suyo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la pastoral por la oportunidad de poder reflexionar sobre esta encíclica desde la perspectiva de la justicia social, que es el ámbito desde el cual yo me quiero posicionar. Voy a compartir una presentación. Si me confirman si se ve. Se ve perfecto, profesora. Muchas gracias. Bueno, mi primera lectura respecto de la encíclica irremediablemente me llevó al ámbito que me ocupa como investigadora y que nos ocupa dentro del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social de la universidad. Y por lo tanto, mis reflexiones van a estar centradas desde este ámbito. En primer lugar, quiero compartir unas reflexiones de orden general que me quedaron en el momento de hacer la lectura. Primero, recalcar que Fratelli Tutti no es una encíclica dirigida solamente para los católicos, sino que es una encíclica dirigida a todos los seres humanos, más allá de los credos, incluso a los no creyentes. Por lo cual, para mí es un llamado a la humanidad completa. También que Fratelli Tutti revela un amplio diagnóstico de las injusticias sociales a nivel planetario, revelando el fracaso de un modelo económico, político y social que ha abandonado el desarrollo integral de las personas. Y en lo cual hace una serie de descripciones, ¿cierto?, que se van desarrollando a lo largo de los 287 numerales que tiene la encíclica. Luego, Fratelli Tutti efectivamente es un llamado a reconstruir la fraternidad y la amistad social, y es también, desde mi óptica, un llamado a una justicia social de redistribución y de reconocimiento recíproco entre todos los seres humanos, sin distinción, para pensar una sociedad integradora y una sociedad en la cual todas las personas se puedan sentir plenamente aportadoras de ella. Desde esa perspectiva, entonces, encuentro en primer lugar una relación directa con el modelo de reconocimiento como justicia social. ¿Por qué? Porque creo que Fratelli Tutti, en el análisis que se hace de la sociedad, digamos, y sobre todo en este diagnóstico de todas las desigualdades presentes en los distintos lugares del mundo, en las distintas geografías, en las distintas, desde las personas, pasando por colectivos, pueblos, continentes completos, ¿cierto?, en los cuales no se han resuelto las profundas desigualdades que existen en la humanidad. Creo que hace un análisis donde, por una parte, va mostrando cómo la estructura de la integración social se ha roto, digamos, se ha roto, y que todos los intentos que se han realizado para recomponerla a lo largo de la historia
no han logrado resolver la temática de poder construir una sociedad en la cual todos podamos estar incluidos. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo de reconocimiento de la justicia social, particularmente el de Honneth, precisamente aborda estas cuestiones. Entonces, quiero hacer una relación en esta idea primera que hace Francisco cuando habla de una sociedad del descarte y como propuesta positiva, ¿cierto?, avanzar hacia la construcción de una sociedad del poliedro. ¿Y cómo caracteriza la sociedad del descarte? En los distintos capítulos, ¿cierto?, que van constituyendo la encíclica Sueños que se rompen, particularmente en el capítulo número 1, sino un proyecto común para todo, el descarte mundial, los derechos humanos no universales, conflicto y miedo, etc., va, ¿cierto?, develando las distintas posiciones en las cuales quedan las personas y los colectivos y los pueblos, ¿cierto?, en esta construcción, en esta idea de desecho, ¿no? Es una sensación, cito textual, una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación, incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes, la fuerte crisis política, la injusticia y la falta de distribución equitativa de los recursos naturales. Citas del capítulo 1, los numerales 10-55. Frente a esta mirada, que es una mirada, digamos, pesimista por un lado, ¿cierto? De hecho, la titula como las sombras, ¿no? Él propone que lo ideal sería la construcción de una sociedad del poliedro. Y esta sociedad del poliedro es una sociedad en la cual las diferencias conviven, complementándose, ¿cierto?, enriqueciéndose, iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, porque de todo se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros del poder, donde se toman las decisiones más definitorias. Afirmación que hace en el capítulo 6, en el numeral 215. Esta misma relación la plantea Honneth en su publicación, particularmente la del 2011, pero que desarrolla posteriormente en el 2018 y 2019, donde plantea y caracteriza esta sociedad del desprecio en el cual vivimos, que se caracteriza por la invisibilidad, el olvido, el desamor, el menosprecio, la objetualización, la desintegración y el desgarramiento, etcétera, de personas, colectivos, pueblos, naciones. Y él propone como el tipo ideal, ¿cierto?, avanzar hacia una sociedad del reconocimiento. Un reconocimiento en el cual se acojan las demandas de los movimientos sociales que claman por ser incluidos como miembros plenos en la sociedad, es decir, como coautores en igual prioridad normativa. Este modelo de justicia social como reconocimiento en el marco de una sociedad ideal, bueno, todos los miembros de una sociedad han de estar incluidos como miembros plenos en ella, y lo cual trae como consecuencia, ¿cierto?, la posibilidad de estar en igual prioridad normativa, o sea, y con ello se genera un orden de reconocimiento social. Y esto es lo que produce la posibilidad de sostener una estructura de integración sólida. Honneth plantea que a lo largo de la evolución humana, la estructura de la integración social ha diferenciado tres ámbitos, tres esferas, que son el amor, la igualdad de trato y la estima social. Y eso es lo que nos permite, ¿cierto?, vivir juntos y vivir integrados y vivir de una forma armónica. Pero sin embargo, lo que ocurre en la sociedad real es otra cosa. Entonces, cuando se rompe la estructura de integración social, las personas sienten las injusticias en las relaciones sociales que ellos mantienen con las demás personas. Y esos sentimientos de injusticia son lo que orientan los objetivos normativos y los que terminan consolidando o construyendo los movimientos sociales emancipadores. En esta primera esfera del amor, la esfera del amor tiene que ver con la necesidad de afecto, con la demanda que tienen los seres humanos para desarrollar la identidad personal. Y la esfera del amor se produce en las relaciones sociales, en las interacciones entre las personas, en relaciones de reciprocidad, en relaciones que son igualitarias en estas interacciones intersubjetivas. Esas necesidades de afecto que se pueden dar, ¿cierto?, entre padres e hijos,
entre las parejas, entre los amigos, entre los pares, entre las distintas personas, ¿cierto?, que interactúan cotidianamente o circunstancialmente, es lo que permite producir el reconocimiento mutuo y que es la instancia en la cual la necesidad de afecto que tenemos las personas logra ser cubierta. Y que al ser cubierta esta necesidad de afecto, entonces el ámbito del desarrollo personal que impacta es la generación de la autoconfianza. Y entonces eso significa que las personas somos capaces de creer en nosotros mismos, ¿cierto? Y tener esta sensación de seguridad que nos permite desenvolvernos de manera óptima en el marco de la estructura de integración social. Y el principio normativo que se construye a la base de estas experiencias vividas es precisamente el amor. El Papa dice textualmente, tomé unas citas que dice en relación con esto: hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. Decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Es decir, creo que hace un llamado directo, digamos, a fortalecer estas relaciones de reciprocidad que tienen que ver con cubrir las necesidades de afecto entre las personas, y es un llamado a reparar la ruptura de la estructura social. También, obviamente, nos advierte que este es uno de los problemas en los cuales está generando profundas injusticias y profundas desigualdades. Y efectivamente va enumerando en los diversos capítulos formas de reconocimiento fallido, es decir, cuando las necesidades no son cubiertas, las necesidades de afecto no son cubiertas por parte de las personas. Por lo tanto, se constituyen formas de menosprecio que llevan a la falta de confianza en sí mismo en las personas. Por ejemplo, él dice: impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada. Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Esto está revelando cierta injusticia social que impacta directamente en la construcción de la identidad de las personas, que tiene que ver con la inseguridad y por lo tanto confabulan, digamos, para fracturar la estructura de la integración social. En el caso de la esfera de la igualdad de trato ocurre una cosa similar, ¿cierto? Estas relaciones sociales que se dan a través de las relaciones jurídicas, en las cuales nosotros adquirimos, ¿cierto?, el honor porque tenemos un reconocimiento legal que nos permite percibirnos con los mismos derechos respecto de los demás, y en esa percepción de tener los mismos derechos respecto de los demás, nosotros nos percibimos como personas con la misma autonomía que los demás miembros de la sociedad. Por lo tanto, vamos consolidando el principio normativo de la igualdad de trato. Esto yo lo encuentro reflejado en la encíclica, donde cuando dice, por ejemplo, reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones, en el capítulo 1, en el numeral 23. Generar un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. Este llamado, ¿cierto?, a la igualdad de trato desde la perspectiva de todas las personas y de todas las culturas presentes en la humanidad a nivel planetario, hace mención claramente a esta demanda por la igualdad de trato que consolida una justicia social, en el caso de él que la denomina, la sociedad del poliedro. Pero también nos va advirtiendo cómo este reconocimiento no se produce en las formas en las cuales nosotros nos vamos interactuando, tanto a nivel personal como a nivel de las relaciones que mantenemos con las estructuras sociales, económicas, culturales, políticas, etcétera, que se han construido a nivel de desarrollo de la sociedad. Entonces, las formas de menosprecio que llevan a sentirse inferiores o subvalorados, omitidos, etcétera, una de las citas que representa esto es esta: todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Dice por una parte. Por otra dice: la intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia. Estos ejemplos de injusticia social que van consolidando en la autopercepción de las personas el deshonor, van reflejando, ¿cierto?, este reconocimiento fallido que también colabora con la fractura de la estructura de integración social en la cual estamos inmersos, particularmente en estos últimos tiempos,
en el contexto nacional, por dar un ejemplo. Y finalmente, la esfera de la estima social, que tiene que ver con las relaciones sociales que mantenemos, ¿cierto?, en los espacios principalmente educativos y laborales, y que tiene que ver con esta idea de percepción de éxito de individual en la estructura de la división social del trabajo. Y esto tiene que ver con qué, con que nuestras habilidades o talentos sean percibidas con el mismo valor de las habilidades y talentos que los demás. Esto afecta directamente en el desarrollo de nuestra identidad personal, en lo que dice relación con la autorrealización, es decir, que nosotros podamos comprendernos como sujetos con habilidades y talentos valiosos para la sociedad, desde la cual se consolida el principio normativo del logro o de éxito. Y este ámbito, esta esfera, también se encuentra aquí claramente reflejada en estas afirmaciones, por ejemplo. Dice, el gran tema es el trabajo, es asegurar a todas la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas, lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Esto tiene particular, digamos, impacto en el ámbito educativo, toda vez que los sistemas educativos terminan validando solamente, prácticamente un tipo de habilidad, un tipo de talento, que es el talento académico, quedando de lado una serie o la gran multiplicidad de otros talentos que no están siendo valorados en los sistemas educativos. Y eso hace, cierto, que en la escala de división social del trabajo, todos aquellos talentos que no tienen esa valoración o están infravalorados, obviamente tienen una remuneración y un estatus muy distinto respecto de estos talentos que son los reconocidos por la sociedad en la cual nos encontramos. Lo mismo se ve, por ejemplo, en otra afirmación, que es el principio del uso común de los bienes creados para todos, es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Es el principio del destino universal de los bienes creados. Esta idea, ¿cierto?, al llamado de que una sociedad desigual tiene que ver con que los estatus que se le dan a los distintos oficios, profesiones, o el aporte que pueda hacer cada uno debe tener una valoración igualitaria, de tal manera de que las personas puedan efectivamente autopercibirse como valiosos y coautores de la sociedad en la cual viven. Esto, en términos del reconocimiento fallido, también se evidencia como una forma de menosprecio, ¿cierto?, toda vez que las personas sienten que sus talentos son infravalorados. Y aquí, por ejemplo, la encíclica remarca la temática del mercado, ¿no? El mercado solo no resuelve todo, dice, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas a cualquier desafío que se presente. No todo se resuelve con la libertad de mercado. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. En una fuerte crítica que hace al modelo de mercado, ¿cierto?, que privilegia a unos pocos y que desvalora a otros. En este caso, de mirada desde la estima social, privilegia a aquellos que son hábiles para el negocio, que son hábiles para emprender, por ejemplo, que son hábiles para generar recursos económicos. Sin embargo, otros talentos, como por ejemplo, el ser la persona que te alienta de mejor forma, el que te escucha de mejor forma, esos talentos no tienen ninguna valoración para la sociedad en la cual estamos. Y esto obviamente que lo que va contribuyendo como injusticia social a nivel de las personas es la concepción de fracaso, ¿no? Y por lo tanto este reconocimiento fallido a nivel de la estima social también impacta en la fractura de la estructura de integración social. Bueno, solamente haciendo una revisión desde la perspectiva del modelo de justicia social como reconocimiento desde el planteamiento de Honneth, la tarea que nos deja la encíclica, la verdad es que es bastante enorme, sobre todo porque creo que interpela no solo interpela, diría, a todo nivel, no solo interpela el ámbito de los espacios laborales o de los espacios educativos, sino que interpela hasta los espacios más privados, más íntimos, en los cuales los sujetos nos relacionamos y que es en esas relaciones en las cuales se van reproduciendo estas situaciones de injusticia, de menosprecio, de menoscabo, y también son esos espacios en los cuales nosotros podemos establecer relaciones de reciprocidad con otros,
una reciprocidad que tiene que estar a la base de relaciones igualitarias, libres de coerciones, que nos permitan generar este proyecto común, un proyecto común para todos, un proyecto común en el cual todos puedan tener cabida, como dice la encíclica, ¿no? En la cual la diversidad, incluso de creencias religiosas, de cosmovisiones particulares, todas ellas pueden colaborar a aportar para una sociedad y para un proyecto común para toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Donatilla, por estas reflexiones sobre justicia social que hace y que recoge a partir de la encíclica. Bien lo decía usted en su exposición, la tarea que nos deja la encíclica es enorme. Gracias por traernos esta reflexión. Yo quiero, mientras usted exponía, yo tomé la encíclica y resalté en el numeral 219 del capítulo 6, esto que dice: ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Si es que de eso también estaremos conversando un poquito más adelante. Solo de nuevo agradecer que pueda acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, profesora. Bien, vamos entonces con la cuarta y última exposición del día, a cargo de nuestro amigo de la casa, Benoit Matot, quien me permito presentar. Matot es doctor en teología por la Universidad Laval, Canadá, y por el Instituto Protestante de Teología de Francia. Desde el 2017 es académico de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de nuestra casa de estudio y ocupa actualmente los cargos de director del Departamento de Teología y del Centro de Investigación en Religión y Sociedad. Así es que, Benoit, el espacio es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes a todo el mundo y gracias, Diego, por tu presentación. Bueno, en esta breve intervención voy a centrarme sobre algunos elementos de contexto que aparecen en el capítulo 1 de la encíclica y después sobre la movilización de la figura del buen samaritano que aparece en el capítulo 2. Esta exploración de los dos primeros capítulos de la encíclica constituirá la primera parte de mi intervención. Después, en una segunda parte, vincularé las dos partes trabajadas con los conceptos de vulnerabilidad y de intranquilidad que encontré durante mi investigación Fondesit en el pensamiento de la teóloga francesa protestante Marion Muller-Collard. Primer punto, pues, algunos elementos de contexto. Estamos, para el Papa Francisco, en un momento de crisis profundas y múltiples. Crisis ecológica, sanitaria, económica, social, migratoria, espiritual, eclesial. Estas crisis provocan fenómenos tales como la uniformización cultural del mundo, los populismos políticos de todo tipo, la crisis profunda de la democracia, el crecimiento de las desigualdades, la aparición de nuevas pobrezas, el olvido de nuestras raíces, un modelo económico deshumanizante, la extinción progresiva de la biodiversidad, la transformación del sujeto humano en un consumidor individualista, la virtualización de las relaciones humanas, la destrucción de las relaciones intergeneracionales, etc. Y la lista es infinita. Y hay que decirlo, la lectura del primer capítulo de la encíclica es bastante desesperante. Cito, por ejemplo, el Papa Francisco, numeral 30. En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño, que deja atrás los grandes valores fraternos, lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino
para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. Sin embargo, el Papa termina su texto, su capítulo, por un llamado a la esperanza, a pesar de todo. Lo encontramos en el número 55 del texto. Yo lo cito. Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. A pesar de todo, la esperanza. Pero ¿dónde podemos buscar esta esperanza? ¿Y en qué se podría concretizar? Entro aquí en mi segundo pequeño punto, la figura del buen samaritano. Frente a este contexto, el Papa Francisco va a comenzar el segundo capítulo de su texto buscando en el Nuevo Testamento un tipo de contramodelo, es decir, una respuesta a los peligros que nos rodean y nos amenazan. Eso no significa que vamos a encontrar mágicamente en la Biblia la respuesta a todos nuestros problemas, sino que la Biblia nos ofrece relatos que abren caminos de interpretación de la realidad. La figura bíblica que va a movilizar el Papa Francisco, el buen samaritano, es muy conocida. Pero igual les voy a leer los versículos bíblicos correspondientes porque se trata de un texto bíblico muy importante. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre herido y, al verlo, se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Claramente, este texto bíblico es bien interesante, pero ¿en qué nos puede ayudar a atravesar y trascender los elementos de contexto que acabamos de plantear? El Papa hace una exégesis muy interesante de este texto, proponiendo a partir de él 2 modelos de vida posibles. El primer modelo es el modelo de los ladrones, del sacerdote y del levita. Entre paréntesis, es interesante constatar que Francisco no hace ninguna distinción entre ellos y que les reúne en la misma categoría. Y lo hace porque el hecho de cometer el mal es para él absolutamente comparable al hecho de quedarse indiferente al mal del otro. El segundo modelo es el modelo del buen samaritano, y Francisco nos invita a seguirlo, construyendo sobre su ejemplo
una verdadera y auténtica cultura del encuentro. Lo cito en el número 67. Esta parábola del buen samaritano, esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Después de esta larga cita, vamos a ver ahora cómo podemos conectar lo que acabamos de ver con algunas reflexiones teológicas acerca de la vulnerabilidad y de la intranquilidad. Para comenzar esta segunda parte, me gustaría pues hablar de dos nociones, la vulnerabilidad y la intranquilidad. Para justificar el uso de estas dos nociones, diría simplemente que para mí nos permiten entender al menos una parte de lo que está en juego en los diferentes elementos de contexto presentados por Francisco, como también la diferencia fundamental entre los dos modelos de vida que acabamos de mencionar. En efecto, si miramos los elementos de contexto del capítulo 1 de la encíclica, me parece que todos estos elementos tienen en común la negación de la condición vulnerable del ser humano, condición ontológica, pero que se vive a nivel existencial a través de lo que llamaremos una intranquilidad espiritual. Por otra parte, en el texto del buen samaritano, podemos ver que la línea de demarcación entre los dos modelos de vida consiste precisamente en una preocupación o no preocupación por la vulnerabilidad del otro, es decir, en nuestra capacidad o incapacidad a asumir esta misma intranquilidad espiritual, generada en nosotros por la vulnerabilidad del otro. Lo vemos, la vulnerabilidad y la intranquilidad aparecen como dos conceptos importantes en Fratellitud. Sin embargo, después de haber dicho eso, me limitaré aquí a una meditación teológica sobre el concepto de intranquilidad. Este concepto yo lo trabajé hace poco a través del pensamiento de una teóloga protestante francesa que se llama Marion Muller-Collard. Para situar Muller-Collard, podemos decir que sus dos libros, El otro Dios y La intranquilidad, intentan introducirnos en la dinámica de un Dios que nos hace continuamente abandonar la comodidad espiritual. Ella nos recuerda que los caminos abiertos en nuestras vidas por Dios son otros y diferentes que los caminos que podíamos naturalmente imaginar y proyectar. En eso la inquietud y la intranquilidad no le aparecen como los signos de una carencia existencial o espiritual que debería ser colmada por una respuesta religiosa totalizante, sino que constituyen la huella impresa en nuestras vidas por el paso en ellas de este otro Dios. Si vamos ahora al tema de la intranquilidad, podemos ver que Muller-Collard comienza sus reflexiones insistiendo sobre su dimensión antropológica, la dimensión antropológica de la intranquilidad. Escribe: la intranquilidad puede contar sobre varios acólitos desde nuestra salida del vientre materno, nuestra irrupción brutal en el mundo aéreo y este gas desconocido que nos perfora los pulmones, los escalofríos, el contacto inédito del aire sobre nuestra piel, el hambre de repente, el orden aleatorio en el cual unos brazos nos acunan, nos calientan, nos abandonan. En la cuna ya la incomodidad, la inquietud, la angustia, la intranquilidad en todos sus estados. Sin embargo, como teóloga,
Müller-Collard no se limita a la dimensión antropológica, sino que relee también la intranquilidad, dándole una connotación propiamente teológica y haciéndolo su juicio, distinguiendo el Evangelio de un tipo de garantía que vendría a eliminar o colmar la intranquilidad, es muy claro. Yo la cito. Entonces, sí, si Dios llega en el mundo como un recién nacido, su proyecto no puede ser preservarnos del riesgo y de la inquietud. Con el Evangelio, pero también con todo nacimiento, comienza la irreductible intranquilidad. Por esta razón, declararse cristiano no significa tanto para ella adherir a un cuerpo de doctrinas constituidas, sino más bien intentar entrar en esta dinámica evangélica que organiza en nuestras vidas una cierta descoincidencia con los caminos asegurados. Nuestra teóloga lo escribe ella misma cuando evoca su propia relación con el Evangelio. En mi vida, dice ella, en mi vida el Evangelio es lo que siempre me tomo por sorpresa. No es muy confortable, es un sobresalto a veces doloroso, un golpe en el costado, cuando el entumecimiento me haría pasar al lado de un tesoro sin verlo. Una piedra en mi zapato, una espina en mi pie, la garantía de ser viva y el camino fiel de la intranquilidad. Tal enfoque del Evangelio se manifiesta concretamente en nuestra relación cotidiana a la alteridad, divina y o humana, una alteridad que me coge y cuyo encuentro me impide funcionar como lo hacía antes. Müller-Collard escribe: nada deja más intranquilo que un encuentro, que esté generando irritación, pasión, un disturbio, un reconocimiento, una deuda, una familiaridad inédita, una extrañeza perturbadora. El encuentro deja en su estela un rostro y una serie de preguntas irreductibles. Nunca salimos ilesos de la prueba de alteridad, salvo por supuesto si tocamos sin dejarnos tocar, si hablamos sin escuchar a cambio, si eludimos lo que en el otro es inédito. Dicho de otro modo, para nosotros es siempre por el encuentro de una alteridad que pasa concretamente el camino de la intranquilidad. Una intranquilidad que será salvadora en la medida en que nos hará descoincidir con nuestras certezas, seguridades, fijaciones. El encuentro con el otro, en efecto, revela nuestra vulnerabilidad fundamental, que nos expone como sujeto a hacer la apuesta de una confianza con nosotros mismos y con los otros. Una confianza que nada ni nadie viene a garantizar o asegurar. A la manera de Jesús, en su encuentro con la mujer cananea, podemos así arriesgar la idea siguiente. Intranquilos estamos cuando nos dejamos mirar en los ojos e interrogar hasta el fondo de nosotros mismos por la palabra singular de un otro. Y a menudo este otro que nos transforma no era lo esperado. Estamos entonces desviados y situados en el corazón de lo que Michel de Certeau nombrara una teología de la diferencia, que es esta manera de hacer teología en la cual una distancia deberá siempre restaurar en la coherencia de los sistemas existentes la herida de una relación al otro. Y un poco después, Certeau agregara: de una palabra podríamos decir, mientras el otro es siempre para nosotros una amenaza de muerte, el creyente, por un movimiento irrazonable, espera siempre de él la vida. Tal es la apuesta del cristianismo, que del otro, siempre percibido como una fuente de intranquilidad, ocurra paradójicamente como por exceso una existencia renovada, ampliada, desclausurada. Una breve conclusión. Ahora, esta desviación por el pensamiento de Marion Müller-Collard sería sin relación con la encíclica Fratelli Tutti. Pienso todo lo contrario y considero que el texto del Papa Francisco nos invita francamente a una verdadera espiritualidad de la intranquilidad, es decir, una espiritualidad animada por la preocupación y por la pasión por el otro, todos los otros, comenzando por los más vulnerables, creyentes y no creyentes. En el corazón de las crisis que vivimos en la actualidad,
donde la vulnerabilidad y la intranquilidad irrumpen con fuerza en nuestras existencias. Yo pienso que el Papa y Müller-Collard nos abren ambos un camino para poder interpretar espiritualmente y atravesar lo más humanamente posible el momento que estamos viviendo. En efecto, en este momento de amenaza y de queja, ambos nos muestran que la perspectiva de la gracia no se encuentra en otra parte que aquí y ahora, en el corazón de una vulnerabilidad asumida y explorada, y que el Dios de los cristianos no es extranjero a esta dinámica, todo lo contrario. Para discernir esta gracia, la teología no tiene pues otra opción que acoger, sondear y compartir esta vulnerabilidad intranquila, incluso en su propia manera de ser practicada. En este sentido, más que una teología de la vulnerabilidad, quizás deberíamos pensar en este momento con el Papa Francisco, una teología vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Benoit, por tu reflexión y por acompañarnos esta tarde. Muy, muy interesante, muy profundo también lo que hoy traes para este coloquio, y que hayas resaltado, que nos haya traído esto que rescatas de la encíclica, la parábola del buen samaritano, ¿no? Que nos interpela, y bien lo dice el Papa Francisco allí en la encíclica, a propósito de esta parábola, que estamos muy acostumbrados a mirar para el costado, a pasar de lado, ¿no? Y a ignorar las situaciones de los otros hasta que esas situaciones se convierten también en nuestras, ¿no? Muy interesante, Benoit. Gracias por estar hoy con nosotros. Bien, yo quiero pedirles al resto de los profesores que puedan encender sus cámaras y su micrófono para que tengamos ya al finalizar esta sesión un pequeño momento de diálogo y de conversación, de preguntas y respuestas, pero antes yo quiero primero agradecer a todas las personas que se conectan a través de la cuenta oficial en Facebook de la Universidad Católica del Maule. Quiero saludar a Juvenal Arias Vivanco, que está allí conectado, que siempre se conecta a todas nuestras actividades ya desde la casa. Patricio Camaño Bustos, a propósito de la exposición de la profesora Miriam, decía: responsabilidad compartida, qué buen concepto para ser fraternos con nuestros hermanos inmigrantes. El profesor Marcelo Pinochet, que estuvo invitado la semana pasada, escribe: un abrazo y mis felicitaciones a los expositores y expositoras. Y Gerardo Ignacio Sánchez, a propósito de la exposición de la profesora Donatila, dice: la justicia del reconocimiento es una vía clave para pensar una sociedad distinta, más fraterna, sensible, y que muestre que somos capaces de aprender y ser mejores. Muy interesante la discusión. Bien, muchas gracias. Son entonces los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. No sé si ustedes tienen algunos comentarios, algunas preguntas, algo que quisieran traer en este momento. El micrófono y el espacio es de ustedes. Si no, yo tengo una pregunta. Si no, yo tengo una pregunta para que podamos romper el hielo, ¿ya? Una pregunta para Benoit, a propósito de lo que hoy nos trajo en esta sesión. Benoit, en una sociedad de tanto encuentro virtual y también, digamos, marcados también por este año, por esta pandemia, donde la mayor parte de nuestros encuentros ha tenido que ser de manera virtual, en tu opinión, en tu juicio, ¿cómo debería ser un verdadero o un auténtico encuentro humano en donde la persona se vea potenciada por otros, respetada, considerada? ¿Cómo debería ser este encuentro humano? Mira, Diego, muchas gracias por la pregunta.
Bueno, sí, es un momento muy especial que nos toca vivir. En todo caso, bueno, un poco en todos los sectores, pero en nuestro caso aquí en la universidad, bueno, fue un año también complejo por clase, reuniones. En realidad toda la vida académica pasó por el medio del computador y de estas plataformas. Eh, Mira, yo pienso que es siempre fácil, yo pienso, de tener como un horizonte de relación ideal, humana. Hay un contexto que nos tocó muy duramente, de manera muy difícil, y bueno, yo quiero insistir sobre el hecho que estas plataformas, a pesar de todo, a pesar de la dificultad de tener una relación realmente, ¿cómo decirlo?, real, ¿no?, con la gente, nos ayudó bastante, porque igual hay una relación que se mantiene, que se construye, que tiene que reinventarse. Así que no es lo ideal, claramente. Yo vivo en la nostalgia de poder encontrarnos de manera mucho menos virtual, pero es lo que nos toca vivir en este momento. Y eso permite también generar un vínculo entre nosotros. No es perfecto, claramente. Idealmente, todo el mundo quiere vivir de otra manera esta situación, pero es lo que hay, es lo que hay. Y yo pienso que eso nos ayudó igual bastante a mantener una relación, un vínculo entre nosotros en este momento. Eso yo te diría. Muchas gracias, Benoit. Quiero extenderle la pregunta a los otros profesores, a los profesores que nos acompañan. ¿Cómo consideran ustedes, a propósito de lo que hoy nos trae Benoit también, en esta sociedad de tanto encuentro virtual, cómo consideran ustedes, en su juicio, en su opinión, que debería ser un verdadero encuentro humano, donde la persona realmente sea respetada, reconocida, valorada, potenciada? El espacio es suyo. Si me permite. Sí. Bueno, en este contexto que estamos viviendo, yo creo que el verdadero encuentro tiene que ver mucho con la comprensión y el conocimiento del otro. Porque cada uno está viviendo una historia que para muchos de nosotros puede ser desconocida. No tenemos ninguna posibilidad probablemente de saber más allá. Especialmente lo voy a situar en el contexto de nuestros estudiantes. Ellos tienen muchas problemáticas a raíz de esta forma de comunicación. Hay problemas de acceso, hay problemas de conectividad, no hay oportunidades para todos, hay muchas diferencias, las brechas siguen aumentándose. En educación hay mucha brecha educativa entre los que tienen oportunidades y los que no las tienen, o los que tienen recursos y los que no los tienen. Y esto se ha visto con la pandemia mucho más agudizado, se ha hecho más visible. Yo creo que nuestra tarea como docentes es justamente generar un acompañamiento directo con los estudiantes, conocer sus necesidades, entender lo que les ocurre, porque a veces van a tener dificultades para conectarse, pero yo no puedo seguir en mi clase como que si nada hubiese ocurrido. Por lo menos tendré que tener un tiempo inicial para saber cómo están, para conversar con ellos, darme un minuto, para que ellos sientan esta acogida, sientan que estamos preocupados por el otro. Desde esa perspectiva yo creo que tenemos que atender esta situación que estamos viviendo, que comparto con Benoit, es algo que nos toca vivir y tenemos que enfrentarla, y de la mejor forma posible, de tal manera que todos nuestros estudiantes, todas las personas que nos rodean se sientan acogidos. Creo que por ahí tendríamos que estar pensando en esta forma de relacionarnos tan diferente, pero que también tenemos que buscar alternativas de solución y no podemos paralizarnos. Lo peor que nos podría ocurrir en estos momentos es paralizarnos. Gracias, profesora. Y me quiero quedar con usted, profesora Miriam, ¿no? Rescatando un poco lo que usted exponía en su momento, y que este rescate que hizo, esta reflexión que hizo de la encíclica sobre la parte de la migración. Yo quiero, bueno,
yo creo que queda muy evidente mi acento, que soy, que soy inmigrante en un país que me ha recibido muy bien, ciertamente. ¿Qué piensa, en su opinión, profesora Miriam, y basados también en lo que propone el Papa en esta encíclica, qué nos falta como país, como sociedad, para que verdaderamente los inmigrantes puedan sentirse acogidos, puedan sentirse parte de esta misma sociedad? Bueno, yo creo que tenemos una cultura. Chile tiene una cultura muy particular. Por lo tanto, todavía tenemos muchas dificultades para recibir, acoger, apoyar a las personas migrantes que llegan a Chile. Tenemos muchos mitos o falsas verdades que se tejen en relación a las personas migrantes. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ir avanzando en ello desde la educación, desde los primeros niveles, que nuestros niños en los colegios, en las familias, realmente los padres y los profesores desarrollen este sentido de humanidad y de acogida con el otro, de entender que somos todos iguales, que todos tenemos dignidad, que todos tenemos los mismos derechos, el derecho de ir de un lugar a otro. Por lo tanto, yo creo que pasa por un tema de educación, de ir cambiando la cultura a través de la educación. Pero desde los pequeños, a los adultos les cuesta muchísimo más cambiar. Pero habría que sensibilizar. Yo creo que las campañas de sensibilización frente a esto también pueden ser una buena propuesta para comprender de mejor forma este fenómeno que nos corresponde vivir. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Quiero conectar también esta pregunta y quiero irme ahora a lo que ciertamente Manuel conversaba o reflexionaba, ¿no? Sobre este nuevo impulso que nos trae la Fratelli Tutti para la renovación del quehacer teológico. A propósito de esto, Manuel, quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿qué elementos son propios de una iglesia que mira hacia adentro y cuáles son los elementos propios de una iglesia que mira hacia afuera, ¿no? Y en qué medida un complemento de estos ambos comportamientos eclesiales serían prudentes, en tu opinión. Fíjate que el Papa Francisco, las expresiones que utiliza son expresiones que refieren exterioridad, que refieren inclusive ruptura con el ensimismamiento. Siempre él habla de encuentro, habla de salida, habla de búsqueda. O sea, todas las expresiones en su mayor cantidad de veces a través de lo que hemos podido captar de su magisterio, que al menos en el caso colombiano yo me atrevo a decir que tiene que pasar mucho tiempo para que podamos terminar de digerir el mensaje del Papa Francisco, ¿no? Fíjate que siempre él habla en esa clave. Si miráramos retóricamente, el hecho de que él siempre diga encuentro, salida o incluso una palabra crítica, descarte, ¿sí? Que también va en la misma línea. O sea, no nos encontramos ni nos conectamos con el prójimo y nos infundimos miedos y pensamos que todos son enemigos. Entonces, al mismo tiempo, yo me atrevería a pensar que si me están diciendo que debo salir, es porque estoy cerrado. Entonces, fíjate que incluso la misma Fratelli Tutti, en el desarrollo de los primeros enunciados, que son los títulos de cada capítulo, nos habla de mundo abierto, mundo cerrado, corazón abierto, corazón cerrado. O sea, empieza con un primer capítulo que es: estamos tan cerrados que estamos sufriendo. Por lo tanto, esto tiene que estallar en el buen sentido de la palabra. Me refiero a un parto, a dar vida, a salir, a decir, a hablar, a conversar. Pero quizá cuando empecemos a salir nos damos cuenta que el prójimo no es justamente la persona con la que yo no estoy acostumbrado a conversar, con la que no estoy acostumbrado a hablar, ¿no? El mismo Papa va a decir en la Fratelli Tutti más de un numeral, va a decir, pero es que uno no dialoga ni hace negocios con los amigos, uno dialoga y hace negocios es con el diferente, con el que es distinto a mí, con el que piensa distinto. En el ámbito colombiano, yo sé que en el chileno también, pero en el ámbito colombiano esto sí que es una impronta ética.
¿sí? O sea, ¿cómo dialogar y hablar de paz con el que yo hago normalmente las paces, con el que normalmente dialogo? No, yo dialogo es con el que es distinto, con el que es enemigo, con el que yo no puedo llegar a un consenso, ¿no? Entonces, creo yo que ahí está la clave. No, aquí cuando me hablo de mirar hacia adentro, no estoy refiriéndome a una perspectiva mística, ni estoy refiriéndome a una perspectiva de interioridad o de autocontemplación, no. Nos referimos a un acto cerrado, a un acto que inclusive en las mismas palabras que utiliza el Papa Francisco en su encíclica, muy bíblicas, un acto idólatra, ¿sí? Un acto de ensimismamiento, de egoísmo, inclusive sería la mejor comprensión de pecado que podría encontrar en este momento, que nos tenemos que en algún momento romper y decir no más hasta acá y empezar a salir. Mira otra expresión que utiliza mucho el Papa Francisco, periferia, aparece 2 veces en la encíclica. ¿Sí? O sea, ¿en dónde están nuestras hermenéuticas, nuestras interpretaciones? ¿Están mirando hacia adentro o están mirando al prójimo? Porque quizás se encuentra en un alero del camino y estamos pasando por el lado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Primero ese dato. Y un segundo dato, que el Papa Francisco lo dice una sola vez en la encíclica, y a mí me llamó la atención que nuestras exégesis sobre esta parábola se limitan a ver al samaritano y se limitan a ver a los 2 representantes religiosos, habla de los fariseos, pero nadie se pregunta por el enfermo, por el moribundo. Simplemente dice, es un moribundo que tiene que ser un receptor de misericordia. Pero yo me pregunto, ¿y ese moribundo quién es? ¿Sí? El Papa Francisco dice que es un judío. La parábola no dice en ninguna parte la identidad. O sea, su identidad es el sufrimiento. Pero lo más seguro es que haya sido un judío. Por lo tanto, el cambio de estructura que nos implica abrirnos a otros y a otras no es solamente el cambio para los que representan el poder, ni es solamente el cambio para los líderes religiosos o para quienes detentan el conocimiento. El cambio también es para aquellos y aquellas que tienen que entender que quizá en su peor enemigo, que quizá en la persona más inesperada, que quizá la persona que nunca en ningún momento se atrevieron a pensar va a ser receptor de misericordia y de cambio. Ese judío tuvo que aceptar ser atendido por su peor enemigo. Entonces yo creo que eso también nos ayuda a decir que el cambio de esquema es urgente y que salir de nuestras propias esferas es urgente y necesario. Gracias, Manuel, por tu respuesta. No sé si alguien quiere comentar algo más. Yo tengo una breve pregunta a la profesora Donatilla a propósito también de lo que ella reflexionaba sobre estas reflexiones sobre justicia social, una sociedad de reconocimiento. Y yo, al finalizar su exposición, profesora, leí una parte del numeral 219 de la encíclica, y yo quiero volverlo a leer en este momento para hacerle la pregunta. Dice, ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provoca provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Chile ha sido uno de los países que más ha cambiado socialmente hablando en Latinoamérica, ¿no? En octubre de 2019 comenzó este estallido social que podemos decir sin duda que hasta hoy no ha terminado este estallido. La gente está allí, exigiendo, reclamando. Mi pregunta es, profesora, con lo que usted nos trae hoy, ¿piensa usted o cree usted en su opinión que Francisco escribió esta encíclica también, nos habló a nosotros como sociedad chilena a propósito de todo esto que ha pasado en el país? Porque lo podemos ver reflejado, ¿no? Como aquí podemos ver reflejado todo lo que la sociedad chilena hoy también demanda. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo pienso que refiere a los movimientos sociales a nivel internacional. También probablemente hace mención de inspirarse en alguna de lo que ocurrió en Chile como una forma, digamos, más estruendosa, en el sentido de que había una construcción social externa, ¿no? De que en Chile había un país pacífico, era una burbuja en el marco latinoamericano. Pero sin embargo, cuando uno revisa los movimientos sociales en Chile, sobre todo los movimientos estudiantiles, emergen con mucha fuerza desde el año 2000. Entonces hay manifestaciones permanentes desde el año 2000 en adelante, tanto de
por ejemplo, movimientos estudiantiles del sistema escolar, que inician un movimiento en el 2001, por ejemplo, por el mismo tema del pase escolar, ¿no? Y que son los primeros que instauran la idea de que el derecho a viajar, digamos, en ese periodo de tiempo, era algo que podía ser válido en un momento en la historia en la cual nosotros pensábamos, veníamos de un tiempo de dictadura y de una transición bastante extraña, pensábamos que no teníamos derecho a nada gratis desde el Estado. Entonces son ellos los que primero ponen esa temática, y esos movimientos se sostienen hasta, bueno, primero hasta el año 2006, 2007, cuando viene el cambio de la Ley General de Educación, ¿no? Y posteriormente todo el movimiento universitario. Pero también estaban los movimientos ecologistas, también estaban los movimientos habitacionales, estaban los movimientos de los jubilados, también estaban los movimientos por las temáticas de salud, por los remedios, por las enfermedades que estaban no cubiertas por el sistema de provisión de salud. Estaban los movimientos de los ancianos. Es decir, que prácticamente teníamos una sociedad en movimiento. Una sociedad en movimiento hace rato, claro, el movimiento es parcelado. Yo recuerdo haber conversado antes del estallido social con otras personas, y yo decía, yo vivo en Concepción, y en Concepción todos los días que si tú tienes que ir al centro había una marcha. O eran los deudores habitacionales, o eran los pensionados, o eran los de la industria, los pescadores artesanales, o eran los estudiantes, o eran los funcionarios de salud. Entonces, no es que el movimiento social chileno del 18 de octubre emergió de la nada, ¿no? Y yo creo que lo que viene a manifestar es una sociedad construida a base de desigualdades, a base de profundas desigualdades, y que estaban siendo sentidas. Por eso cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de los sentimientos de injusticia. Las personas las afecta en la construcción de su identidad, de cómo se perciben a sí mismas. Entonces, por eso a mí me interesa, me seduce mucho el planteamiento del reconocimiento de Jones desde esa perspectiva, porque interpela al sujeto en sus relaciones intersubjetivas con los demás, y cómo en esas relaciones donde se siente negado, donde se siente excluido, donde se siente omitido, rechazado. El ejemplo que yo daba de la construcción de la estima social, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema educativo que reconoce el puro talento académico. Y bueno, contadas excepciones reconocemos el talento deportivo de determinadas personas, ¿cierto? Cuando es muy marcado, o un talento artístico, pero como una excepción a la regla, ¿no? Todos los otros talentos, si yo soy bueno para jardinear, para sacar la basura, para arreglar las cañerías, esos talentos no tienen ningún valor en la escuela, son negados. Es una desgracia que a ti te toque ese talento, porque los talentos son distribuidos al azar, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y justo el talento que a ti te tocó no tiene valoración, está infravalorado por una escuela que te lo recuerda todos los días, cada vez que tú interaccionas con la escuela, ¿no? Entonces, la vivencia en la escuela, el acceso a la escuela, que era el sueño de la Ilustración, no se transforma en un lugar para generar igualdad, en el ser reconocido. Al contrario, se transforma en un lugar en el cual tú vas siendo infravalorado. ¿Para qué hablar cuando tú sales al espacio laboral, ¿no? A formar parte de la división de la estructura, división del trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que todas estas cuestiones son las que Francisco pone aquí en evidencia en la encíclica. A mí me interpeló mucho desde esa perspectiva, porque lo vi como un documento de justicia social. Sinceramente, y discúlpenme los teólogos por mi ignorancia también, pero vi la encíclica más como un documento de justicia social, porque de hecho el primer capítulo es pura injusticia, ¿no? Trata solamente de injusticia. Y después en adelante, en los restos 7 capítulos, va dando una mezcla más dialéctica, va proponiendo una salida a cada una de estas situaciones de injusticia, y donde va interpelando al sujeto. A mí vi a cada rato que interpelaba al individuo, a nosotros, a cada uno de nosotros. Como yo tengo que ser recíproco con el otro. Pero reciprocidad en el respeto igualitario, como un hijo, como todos hijos de un mismo Dios, en el sentido ese es el concepto que yo recogí de hermandad, no de fraternidad. Y por eso tengo que relacionarme en igualdad, y por eso tengo que reconocer al otro en lo que él es bueno, ¿no? En lo que él puede aportar, y hacerlo sentir
que puede formar parte de esta sociedad que también es suya, que él también tiene coautoría. Y yo creo que a nosotros lo que nos pasa es eso, no compartimos la coautoría en la construcción de la sociedad. Y yo siento que aquí hay una invitación a construir esa coautoría. Yo creo que eso es lo que Francisco está demandando en esta encíclica, desde la lectura, que insisto, estoy haciendo muy personal, de cómo me llegó a mí al momento que leí la encíclica, ¿no? desde el inicio. Pero eso es lo que yo veo, es la invitación a ser coautor de una sociedad en la cual todos tengamos cabida en estas relaciones recíprocas, en estas relaciones amorosas, ¿cierto? Respecto de los demás, de respeto, de cuidado, de decir una palabra que aliente, no una que humille, ¿cierto? Que omita, y que lo dice a cada rato, prácticamente en muchos de los numerales que recoge la encíclica. Gracias, profesora. No sé si alguien más quiere decir algo. Bien, entonces, en honor al tiempo también vamos a finalizar este coloquio, esta segunda jornada. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron estos 2 días, el pasado jueves 3 de diciembre y hoy, por sus preguntas, por sus comentarios, por compartir la transmisión, por esperar la transmisión. Muchas gracias por estar atentos a esta actividad. Quiero agradecer también a los conferencistas de hoy, a los invitados de hoy, la profesora Donatila, la profesora Miriam, Manuel, Benoit, muchas gracias por acompañarnos. A los que nos acompañaron la semana pasada, Sandro, Claudia, el profesor Marcelo Pinochet, muchas gracias por tomarse el tiempo, la dedicación de poder preparar esta exposición y poder acompañarnos también. En verdad, muchas gracias. Muchas gracias a la Pastoral UCM también por convocarnos, por reunirnos y junto a la Gran Cancillería y Rectoría poder desarrollar este significativo coloquio. La invitación, mira, antes de cerrar, quiero agradecer también a la Dirección de Comunicaciones de la UCM y en particular a nuestro amigo y colega Rafael Verdugo, que nos acompañó durante los 2 días en la parte técnica. Hoy sufrimos un poco al principio, pero se pudo resolver. Rafael, quiero agradecerte mucho que nos pudieses acompañar en esta tarde y en las 2 jornadas. Muchas gracias, en verdad. La invitación es a que puedan estar pendientes de las redes sociales de la Pastoral UCM, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que las próximas semanas estarán informando de cómo acceder desde la universidad a la encíclica Fratelli Tutti. Así es que a seguir las cuentas de la Pastoral UCM para que puedan entonces conocer cómo acceder aquí en la Universidad Católica del Maule a esta valiosa encíclica. Muchas gracias a todos entonces, a todos los que nos escuchan también a través de Radio Chilena del Maule. Un abrazo fraterno, que estén todos muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.